Muchas veces nosotros como cristianos e incluso muchas veces como religiosos nos desesperamos en el solo hecho de pensar en la fealdad de nuestros pecados. No obstante, digamos, hay que recordar que la vida del hombre en la tierra es un combate, es una lucha. O aquello también lo que decía el santo Job: milicia es nuestra vida en la tierra. Esto es así porque día y noche los enemigos de dentro y de fuera nos acechan con intento de robarnos el tesoro de nuestras virtudes, la vida de la gracia y en definitiva la gloria del cielo. ¿Qué hacer ante este peligro de perder justamente la gracia, las virtudes, los dones y como hundirnos en nuestros pecados? ¿Qué hacer? Como remedio, los santos aconsejan que hay que vigilar, hay que orar, luchar sin interrupción, rechazar de continuo los ataques del infierno, descubrir sus mañas, sus artificios, tener al acecho nuestras malas inclinaciones, nuestras pasiones desordenadas, que están en la inteligencia con Él, es decir, con la lepra del pecado. Recordemos que la lepra del Antiguo Testamento era signo del pecado. Hace unos días escuchaba un audio de un obispo español que decía que esta cuarentena servirá para mejorar en las virtudes, pero también decía, será enviciada más bien en el pecado. Por ejemplo, en el Internet, los medios de comunicación mal usados. Estos medios son, decía él, son una gran arma de juego para el demonio. Por eso nuestro Señor no cesa de exhortar, prometer, amenazar, defender, mandar e inspirar a fin de apartar nuestra voluntad del pecado, en cuanto esto puede hacerse sin quitarnos la libertad. Sin lugar a dudas que Dios puede venir en nuestra ayuda, como pensemos en María Magdalena, en San Pedro, en el buen ladrón, San Mateo y tantos otros santos, San Pablo. No hay duda que Dios puede hacernos pasar de un instante del pecado mortal o venial, o de la tibieza, es decir, la pérdida del gusto hacia los bienes celestiales, la oración, la misa, las devociones, etc., a las más santas disposiciones de santidad y de amar a Dios. Pero dependerá de nuestra disposición, dependerá de que estemos dispuestos a dejar el pecado y vivir en la gracia de Dios. Como vemos en nuestros días, por esta enfermedad tan evidente, hay mucha angustia por lo que muchos pasan. Pero si confiáramos más en Dios, Dios podría calmar a las almas, a quienes ven la turbación o en la tristeza, y hacerles pasar a la paz, a la tranquilidad, aún en medio de los dolores, aún en medio del sufrimiento. Pero sin embargo, muchas veces pasa muy pocas veces. De hecho, que lo hace algunas veces Dios. Dios es muy generoso con nosotros y obra constantemente. Pero este no es su modo de obrar habitualmente. Prefiere la purgación, prefiere la curación ordinaria, sea de los cuerpos o de los espíritus. No se haga sino poco a poco, progresivamente, paso a paso, y entre dificultades y gustos. Por eso es que Dios también tiene sus tiempos, es decir, en su providencia infinita, sabe sacar de los grandes males grandes bienes, incluso del pecado. Entonces se puede decir que hasta estas cosas sacará, de estos grandes males, sacará grandes bienes para nuestra alma.
Por ejemplo, pensemos la vuelta a Dios, la vida de los sacramentos, la huida del pecado, la vida de la gracia, el crecimiento de las virtudes, el crecimiento especialmente de la caridad, de la fe, la esperanza. Pero Dios quiere que hagamos vigilancia, oración, luchar en el combate, hacer penitencia, ser humildes, la mortificación cristiana. Quiere que luchemos contra nuestras malas inclinaciones, nuestros malos hábitos. Quiere que luchemos contra los enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. Nuestro Señor nos ha trazado el camino de la salvación, nos ofrecerá su gracia, nos recompensará según nuestras obras, pero nos deja obrar libremente. Por eso es que, como decíamos ayer, la salvación es personal. Por tanto, obedezcamos a su santa voluntad que nos ordena aborrecer el pecado, evitando mediante la vigilancia, la oración y el combate y la penitencia. Que la Virgen Santísima nos alcance de su divino Hijo la gracia de luchar en medio de nuestros pecados, sabiendo que Él saca grandes bienes de los grandes males, como el pecado. Y por lo tanto, no debemos desesperarnos. Y debemos acordarnos de aquellas palabras de nuestro Señor a San Pablo: te basta mi gracia. Simplemente basta eso, pero hace falta que seamos fieles a esa gracia. Esta gracia le pedimos a nuestra Madre del Cielo. Ave María Purísima, sin pecado.